Hola, ¿sí? ¿Se escucha bien? Hola, mi nombre es Goldie Levy y voy a estar moderando esta mesa, así que vamos a empezar. Hay historias de nuestros países, de Latinoamérica, que se repiten una y otra vez en los medios tradicionales, en los medios masivos, historias que conocemos de lo narco, de la violencia, la pobreza, todos esos lugares comunes que una y otra vez nos dicen que es nuestra región, cuando sabemos que nuestra región es mucho más. Y hay grandes referentes de la literatura, del periodismo, del arte, que han buscado salirse de esas narrativas, pero hay un formato específicamente que ha tenido un gran acogimiento en nuestra región y son los podcasts. Y por eso hoy estamos aquí con colegas que una y otra vez en cada una de sus historias están buscando salirse de esos lugares comunes y mirar a sus países y sus regiones con otros ojos. Entonces, antes de entrar en materia y discutir todo esto, me gustaría que cada una se presente de forma breve. Si quieres, empezamos contigo, Silvia. Okay. Yo soy Silvia Viñas, soy productora ejecutiva y copresentadora de El Hilo, que es un podcast semanal de noticias de Radio Ambulante Estudios. Hola, yo soy Tatiana Duque, soy periodista colombiana y directora de Huevos Revueltos con Política, que es el podcast diario sobre poder de La Silla Vacía, que es un medio digital colombiano. Hola, yo soy Florencia González Guerra, soy periodista, productora y presentadora. He trabajado en Perra Nación, un podcast en México que alcanzó muy buen rating y pues nada, eso. Yo soy Alejandro Gómez Dugán, soy periodista colombiano también. Hoy trabajo en la Liga contra el Silencio, que es una alianza de 17 medios independientes en Colombia, reunidos bajo la idea del periodismo colaborativo como una manera de luchar en contra de la censura en un país como Colombia, donde hacer periodismo es muy peligroso. Y antes trabajé en 070 con Goldie, de donde lanzamos también 070 Podcast, que fue un canal que tuvo una relevancia, hizo muchos shows, y tengo mucho síndrome de impostor de estar al lado de todos ustedes. Trataré de hablar poco. Bueno, creo que la TAM está quedando registrada en el podcast y creo que podemos estar de acuerdo con eso, que en nuestra región que ya existía una pulsión narrativa muy fuerte, parte de esa narrativa encontró un espacio en este formato, ¿no? Y entonces quiero que para empezar hablemos un poco de por qué el podcast se ha vuelto un terreno tan fértil para los periodistas, para los creadores. Y bueno, eso, empecemos como por ahí. ¿Qué tiene el podcast que nos hace querer contarnos de forma distinta? ¿Quieres empezar, Silvia? Yeah. Y vamos así en orden. Sí, creo que hay varias razones, quizás una bastante simple, es que aparte de esta como cultura narrativa de la que hablas, también está la cultura de la radio en Latinoamérica, que es muy fuerte. Yo creo que todos estamos acostumbrados a escuchar la radio en todo momento, está prendida en la casa donde crecimos, sea noticias o sea música. Entonces, ya es el audio ya es un formato como muy familiar para nosotros. Entonces, podemos fácilmente reemplazar quizás el programa que escuchábamos en la mañana de la radio con el tuyo, ¿no? O con otro daily, o con Radio Ambulante, o con El Hilo, lo que sea. Sí. Pero sí, creo que ya somos una región que estaba como acostumbrada a el audio y a tenerlo como parte de nuestra rutina. Sí, yo diría, además de eso, que la radio ha sido como una gran compañía para muchas familias latinas. También siento que hay algo ahí también en la crisis de institucionalidad que está viviendo pues casi el mundo, pero que también está afectando a medios de comunicación tradicionales, por decirlo así, y se encuentra esta idea del audio para salirnos de esquemas, para ser más creativas, para poder contar historias que seguramente en la televisión o en un medio digital, un periódico web, te las pueden contar de una forma diferente, y creo que ahí hay como más campos de experimentación. Siento que por eso también ha pegado tanto. Yo creo que el audio es un terreno fértil en América Latina, porque cuando tú llegas con una grabadora a una entrevista donde
la persona ha sufrido ciertas violencias o las ha tenido que vivir y tú llegas con una grabadora y no una cámara, esa persona se siente en mucha más confianza de poder ser auténtica, de ser real, de decirte lo que sientes, lo que siente, en una intimidad que obviamente la cámara muchas veces no lo permite. A veces cuando pones una cámara la persona empieza a impostar muchísimo y creo que en un contexto así de violencia, etcétera, pues la grabadora les da mucha más seguridad como para poder contar su historia. Además, creo que estamos viviendo un contexto real donde la gente evita las noticias de una forma constante, pero que eviten las noticias no significa que no quieran estar informadas. Lo que quieren es formatos que sean novedosos, pero que también se les hable como le hablaría una amiga, un amigo y le explicaría algo que está viviendo, ¿no? En este sentido, creo que para mí, yo a veces pienso mucho en todas estas maestras del periodismo que admiro muchísimo y esta herencia cultural del periodismo, donde había mucha formalidad, ¿no? Y que hoy las audiencias están pidiendo que las periodistas seamos personas mucho más cercanas, que seamos honestas con nuestras pues faltas de objetividad muchas veces, y creo que eso es lo que ha permitido que sea un terreno extremadamente fértil por la honestidad con la que tú puedes llegar a contar una historia. Sí, yo sumaría tal vez otra cosa, es que siento que el podcast es un formato profundamente latinoamericano en sus formas también, ¿no? Como es muy sudaca y orgullosamente sudaca la manera en la que se hace podcast desde Latinoamérica. Y creo que tiene que ver un poco con la crisis del otro gran género latinoamericano que fue la crónica, que tuvo su momento de gloria en los 90 y que llegó arrastrado, agonizante y moribundo hasta tal vez la primera década de los años 2000, con la caída de las revistas de periodismo narrativo y ese fervor narrativo latinoamericano, producto de mil cosas, ¿no? Es decir, siempre se habla de cómo la literatura alimentó al periodismo latinoamericano. Yo soy de los que creo que fue un poco al revés, que fue el periodismo el que alimentó a la literatura latinoamericana. Todos se criaron en salas de redacción. Y ese fervor narrativo que tenemos en Latinoamérica encontró una nueva casa en el podcast, ¿no? Y creo que fue ahí donde se encontró. Y de hecho, si revisamos, por ejemplo, aquí en la mesa tenemos dos podcasts que podríamos decir que son noticiosos, y sin embargo, comparar lo que ustedes hacen con... A mí me sale todas las mañanas el noticiario de RFI en español. Si uno compara eso con lo que hacen ustedes, pues es que lo de ustedes es densamente mucho más narrativo, ¿no? El de RFI alcanza a ser insoportable de lo noticioso y de lo años ochentero que suena. Entonces creo que hay como una tendencia y como un fervor que encontró una casa muy bonita en el podcast en lo latinoamericano. Claro, bueno, me encantan todas las respuestas porque creo que reflejan también las raíces y de dónde venimos, nuestros orígenes como narradores latinos, pero también un poco mirando hacia el futuro, ¿no? Y mirando hacia qué buscan nuestras audiencias, qué necesitan, este tema de la intimidad, también de la honestidad del periodismo, de la no objetividad, y de eso va un poco mi siguiente pregunta, que tiene que ver muchísimo con la representación, ¿no? El arte, el periodismo, las narrativas nos reflejan. Ya dije que el podcast está está documentando a nuestra región, y creo que en parte esto afecta muchísimo cómo nos vemos representados como audiencias, ¿no? Cómo vemos representados a nuestros países, a nuestras regiones en los medios. Y me gustaría saber cómo creen ustedes que el podcast está aportando a esta identidad colectiva. Me gustaría empezar con Silvia, que tú estás un poco cubriendo toda la región, está en el hilo, hablan con periodistas, profundizan las noticias. ¿Cómo crees que este método, este acercamiento se refleja nos permite salir de esos lugares comunes de los que ya hablamos, de esos estereotipos? Sí. Bueno, o sea, el lugar común, el estereotipo es como una capa, ¿no? Y lo que nosotros hacemos es profundizar. Entonces nosotros sí cubrimos narcotráfico, sí cubrimos temas que uno dice son estereotípicamente latinoamericanos, sí cubrimos violencia, pero es porque es la realidad de nuestra región. Claro. Y no podemos esconderla.
Entonces, una cosa es como simplemente cubrirlo muy rápido y otra cosa es profundizar. Y al profundizar es cuando te encuentras con los grises, cuando te das cuenta, esto no es tan blanco y negro, ¿no? O sea, está el ejemplo del Salvador. Nosotros hicimos específicamente un episodio en que se llama Las dos caras del modelo de Bukele, creo que se llama así. Y es un segmento, cómo ha cambiado la vida de las personas de manera positiva ahora que tienen seguridad, y el otro segmento es cómo ese modelo ha afectado a muchísimas otras personas que están encarceladas injustamente y todo eso. Entonces, al profundizar es cuando dices como, ok, esto en realidad sí es un estereotipo, es un lugar común y tenemos que mostrar y tenemos que explicar esos grises para que a la vez se sienta más universal, ¿no? Y eso es algo muy, muy bonito. O sea, cuando Daniel Alarcón y Carolina Guerrero empezaron Radio Ambulante, ellos siempre cuentan que había gente que les decía como, pero a un colombiano no le va a interesar una noticia o una historia de Panamá o lo que sea, pero, o sea, 12 años de Radio Ambulante, 4 del Hilo demuestran que sí nos interesa, porque nos vemos reflejados en otros países y vemos lo parecido que somos y cómo podemos como, sí, sentirnos reflejados y un poco tomar advertencias y lecciones de lo que pasa en el resto de la región. Claro, no, y pues el tema de los estereotipos, son estereotipos por una razón, no existen por algo, pero sí son superficiales, ¿no? Se quedan ahí y bueno, por eso es un poco la idea también de cómo se profundizan esas historias, que Tatiana también lo hace en Huevos Revueltos, desde contar a diario las noticias, ¿no? También lo haces con periodistas, es un formato similar, un poco más corto. Sí. Entonces, cuéntanos ahí cómo estás buscando tú salirte de esos lugares comunes cubriendo Colombia. Bueno, sí, y sobre todo lo estereotipada que está mi nación y bueno, y la cara y el pasaporte y bueno, todo ese tipo de cosas. Pero yo siempre lo pienso de dos formas. Hay una cosa como una causa mía y es que yo busco siempre que las personas que salen en Huevos Revueltos con Política no hablen como yo, es decir, con mi acento. Yo soy de Bogotá y se supone que tenemos acento neutro. Entonces, y así suenan las personas y obviamente no, y así suenan las personas que salen en los medios de comunicación, los locutores de radio, son de Bogotá, son todos del centro, y el país, pese a que es infinitamente diverso, se cuenta desde Bogotá, y ese ha sido como uno de los enormes problemas del periodismo colombiano y supongo que también el periodismo en varias partes de la región. Digamos, eso es una parte en la forma, pero en el fondo también es no acercarnos a los temas con condescendencia, sino desde la curiosidad. Y yo creo que a partir de ahí uno sí puede descubrir otro tipo de cosas. Hicimos hace poco nuestra primera serie que se llama Cauca Verde, que era sobre las historias de quienes cultivaban matas narcotizadas. Y estas personas siempre se han visto de dos formas: o pobrecito, o eres un narcotraficante. Cuando te acercas y estás con ellos y les dejas hablar, y no que yo desde Bogotá llego a explicarte cómo es que tú estás haciendo este negocio, ahí es donde uno empieza a entender algo como lo que tú decías de los matices. Y siento que es ser de mente de principiante y de tener como una idea mucho más curiosa sobre las historias nos hace evitar caer en esos estereotipos que pues a todas nos han afectado. Claro, eso que dices de la curiosidad me resuena un montón y creo que va muy en la línea de lo que hizo Florencia en Perra Nación, ¿no? Claro. Creo que, bueno, ayer hablábamos del episodio que hiciste sobre el empleo doméstico y varios de los episodios, no, pues creo que la mayoría de episodios que hacen en Perra Nación cuentan historias del México que no vemos normalmente, entonces me gustaría que nos cuentes ahí cómo te acercaste a esos temas y cuál fue la búsqueda. Sí, yo me acuerdo que cuando estaba en la universidad hay una periodista que se llama Marcela Turati, que es una gran periodista mexicana, que cuando inició la guerra contra el narco, yo me acuerdo que en alguna charla ella dijo que llegó un momento donde se tenían que cuestionar por qué estaban contando tantos muertos y por qué eso, a quién le beneficiaba, por qué decirlo, para qué decirlo, si esto no estaba propagando más el terror.
Y creo que definitivamente, como dice Silvia, no tenemos que dejar de nombrar lo que existe, pero también entender cuáles son las necesidades de la audiencia. Hace rato que decía sobre el terreno fértil, yo pienso mucho que el podcast es tan fértil para nuestra región, porque cuenta historias emocionalmente complejas, ¿no? Y al hecho de meter también la emoción, podemos quitar de lado esa parte del periodismo más tradicional que nos había dicho que todo tenía que ser tan riguroso. Hubo un momento en esta historia sobre las trabajadoras del hogar, y les cuento un poco la historia de qué va. Salió una noticia de que una empleadora había retenido a su trabajadora a la trabajadora del hogar, que llevaba más de 65 años trabajando con ellas. La señora tenía 85 años y ya se quería ir de esa casa, y lo que sucedió es que estaba secuestrada en la casa de la señora, ¿no? Y nosotros nos preguntábamos cómo contar esta historia sin que sea el violín de por medio, ¿no? Híjole, la trabajadora del hogar que está siendo violentada una y otra vez, ¿no? Porque eso era lo que los medios tradicionales estaban contando de esta mujer que estaba secuestrada. Entonces nosotros nos preguntamos cómo le damos la vuelta a esa historia. En mi vida me imaginé, en mi vida de universitaria, meterme a reportear a mi casa, ¿no? Que eso es como la cosa más incómoda que me ha pasado, de decir, ¿en serio voy a reportear en mi casa? Y la productora me dijo, ¿qué pasa? ¿Te estás comprometiendo con la historia, sí o no? Y yo, sí, me comprometo con la historia. ¿Puedes hablar? Porque en México pasa esta cosa de que muchas personas podemos acceder a algo que no pasa tanto en el resto del mundo, que es que alguien trabaje dentro de tu casa limpiando los pisos, los baños, etcétera, ¿no? Y entonces yo me cuestioné y dije, ok, lo que quieres es que me exponga un poco de cuál es la relación que yo tengo con la trabajadora del hogar y cuántos metros de diferencia existe entre yo, que soy empleadora, y la empleadora que tenía secuestrada a su trabajadora del hogar, ¿no? Esa era como la pregunta que había. La historia no era una historia sobre trabajo del hogar, era una historia sobre qué difuso es los derechos sociales, los derechos del trabajo, los derechos de las personas cuando eso existe en un contexto privado. Y para nosotras fue como reformar, decir, ok, me voy a saltar lo que me han dicho de no reportear en tu casa, de no hacerlo así, porque creo que amerita, sobre todo porque la audiencia te está pidiendo que seas real con las cosas que te implican, ¿no? Con las cosas que reporteas. ¿Por qué reporteas lo que reporteas? Y creo que eso refleja esta parte de que los podcasts cuentan historias emocionalmente complejas. Totalmente de acuerdo. Y ahí nos lleva un poco a lo que hace Alejo como director de la Liga contra el Silencio, ¿no? Que están cubriendo historias que son silenciadas en Colombia. Tú tienes una mirada un poco más panorámica de esto como director, editor. ¿Cuál es el acercamiento ahí, no? ¿Qué miradas están buscando ustedes al cubrir Colombia desde lo que está silenciado? Voy a contestar igual algo antes de lo que dijeron, que Sí, me parece dale. interesante. Estoy muy de acuerdo con el tema de lo emocional, y frente a los registros y los estereotipos, yo creo que hay un privilegio muy grande en pensar en el momento en el que podamos volver a los podcasts que estamos haciendo, como en un futuro, si es que lo hay. Si el calentamiento global no nos mata antes, yo creo que, por ejemplo, poder volver a oír el perfil de Bukele o el de Milei, que salió además casi al mismo tiempo, que uno los ve y tienen un montón de cosas en común, ese par de personajes, y que probablemente empezarán a, desafortunadamente, empezar a explicar demasiado bien y demasiado elocuentemente los próximos gobiernos que vamos a empezar a tener en Latinoamérica. Entonces, qué privilegio, ¿no? Porque además, qué privilegio que sea además emocionalmente denso, qué privilegio además que sea con los acentos de Latinoamérica. Entonces, realmente creo que ahí hay como un registro muy, muy fuerte de quiénes estamos siendo en este momento y en qué nos convertiremos. Si no nos mata el calentamiento global o Bukele. O ambos. Sobre los temas silenciados, digamos, para también bajarle un poquito a la emoción sobre el audio que solemos tener en estos eventos, que por supuesto y todo lo que estamos hablando es real, ¿no? O sea, si hay un nuevo registro maravilloso, pero, y ese pero gigante es que por supuesto
el podcast sigue siendo un formato que podemos hacer personas que se parecen muchísimo a nosotros que estamos acá, que tiene una cara muy parecida, que tiene unos acentos. Tú hablas del acento bogotano. Neutro. En realidad, además, ese acento del podcast bogotano es acento bogotano, además medio gomelo, ¿no? Medio pijo, le dirían acá. Entonces, sí estamos en deuda. No solo el podcast, y sería injusto decir que solamente el podcast. Yo creo que el periodismo latinoamericano en general está en deuda de diversificar su cara y de que ojalá se empiece a parecer un poquitico menos a nosotros, particularmente a mí, si ven en la mesa, y empezar a traer nuevas voces y esas nuevas presencias. Creo igual que dentro de las opciones del periodismo, el podcast es el que permite mejor como poner voces, esas voces que han sido históricamente silenciadas, nuestras comunidades indígenas, nuestras comunidades afro, etcétera, etcétera. Creo que han encontrado un lugar mucho más digno, por lo menos como fuentes. Hay movimientos sociales que sí han encontrado, digamos, como en el podcast, un lugar de enunciación directo, ¿no? Los feminismos están ahí puestos frente al micrófono y eso es un avance frente a los medios tradicionales. Por ahora los esfuerzos desde las zonas más, desde las comunidades más silenciadas sigue siendo pequeño, pero creo que es algo que tiene que ocurrir y que nosotros también tenemos que empezar como a turnarnos un poco más el micrófono con esas voces. Y voy a dar solo un ejemplo muy bonito de algo que conocí en Colombia, que era un proyecto que se hizo en el cañón, no sé por qué estoy explicando la geografía colombiana si no van a entender nada. Exacto. En un cañón muy grande en el que hay como unas 5 comunidades indígenas separadas por un cañón además que tiene como un peso histórico muy importante porque ahí fue donde nació básicamente la guerrilla de las FARC, en el Cañón de las Delicias. Y había 5 comunidades indígenas que no sabían cómo comunicarse porque las atravesaba un cañón y no había radio y no había nada. Había WhatsApp, que es el medio de comunicación de nuestros países, básicamente. Todo el mundo se puede comunicar por WhatsApp. Y entonces estuvimos asesorándolos de cómo podían crear un medio de comunicación para poder comunicarse lo que ocurría en sus comunidades. Y decidieron hacer un podcast que se mandaba por WhatsApp que duraba 1 minuto, pero la historia era maravillosa porque era un podcast producido y reporteado por las comunidades indígenas en sus propias comunidades que por, digamos, lo que había ocurrido entre los acuerdos de paz, se editaba en una radio cuyo editor era un excombatiente de las FARC y emitía para una de las zonas que ha sido más violentada en la historia de Colombia. Entonces yo decía como, esto es como, no, o sea, se acabó el podcast, pero creo que algo así es el futuro, ¿no? Como empezar a compartir historias que estamos ya haciendo con esas otras historias y esos otros registros que están urgidos de ser oídos. Totalmente, me encanta que mencionas eso porque a eso iba la conversación un poco, ¿no? A pensarnos desde acá cómo podemos seguir creando espacios y abriendo esos espacios como creadores y productoras privilegiadas que no podemos sentarnos en esta mesa ahorita y hablar de esto, ¿no? Cómo el podcast nos permite encontrar otras fuentes, encontrar expertas, expertes, ¿no? Cómo podemos seguir abriendo esos espacios para que nos salgamos de los lugares comunes, pero también que las voces que estén ahí al frente en los podcasts sean las que normalmente no escuchamos. Entonces me encantaría ver ahí qué piensan ustedes o qué estrategias han tomado en sus propios podcasts para salirnos de siempre consultar a las mismas fuentes, de siempre ir a lo mismo, ¿no? Que es lo que queremos evitar. Hay una cosa que estábamos hablando ahorita, backstage, que es algo que, digamos, empezó a hacer como en varias redacciones en otros lugares del continente, pero que se está apropiando en Colombia bastante, y es estas redes de apoyo de construcción de bases de datos colectivas de expertas, expertes en diversos temas, porque muchos de los temas que al menos cubrimos en Huevos Revueltos son de poder, y el poder lo ha manejado de una u otra manera, de una forma los hombres o de una forma muy machista. Entonces, para hablar de economía, las periodistas que cubren economía se armaron una base de datos de gente que hable de economías del cuidado, que hable de macroeconomía, y que pues si pueden ser mujeres y que sean tomadoras de decisiones también, perfecto. Lo mismo con expertas del conflicto armado, digamos, liderazgos sociales que tienen algo que decir en procesos electorales, LGTBI, disidencias sexuales. Eso me parece que es una construcción que sí nos ayuda como a no solamente tener en el discado directo y llamar directamente como al político que siempre sé que me va a dar una cita fácil, que me va a dar un quote,
sencillo o que me va a decir que sí siempre. Eso me parece que es una práctica que yo no veía. Yo vengo del periodismo tradicional y hace 8 años estoy en la silla vacía, pero ya hace 2 con huevos. Pero, digamos, en ningún momento y solamente en el podcast es que sí he encontrado esto de, Silvia, dame el número del asesor, no sé qué, perfecto, no hay ningún problema. Como que en el podcast no se siente esa competencia tan feroz que se sentían en otros momentos de los medios de comunicación, y siento que a través de esa construcción se puede dar pasos. Falta mucho, obviamente, pero al menos ya uno hacerlo saliéndose de ese esquema, siento que puede ser un camino al menos de preguntarnos quién más me puede hablar de esto, mejor que la persona que siempre está saliendo. Sí, nosotros eso es algo que nos preguntamos cada semana cuando escogemos con quién hablar. A veces es como muy obvio con quién tenemos que hablar porque es el periodista que más lo ha cubierto o es el experto. Pero nosotros tenemos, esto ya es un poquito nerd, pero organizamos nuestros episodios en una, se llama Airtable, pero se ve como un Excel, entonces hay varias columnas, entonces como el título, cuántos minutos dura, de qué países, y tenemos una columna que es hombre o mujer, es como ponemos específicamente para visualmente yo poder ver y decir, los últimos 3 episodios solo hemos hablado con hombres, no puede ser, ¿no? Como, porque el periodismo latinoamericano es muy macho, o sea, entonces todas estamos en el equipo pensando en esto, ¿no? Como cada semana vemos hacia atrás y decimos con quién hemos hablado, ¿no? Y otra cosa que hemos hecho que nos ha funcionado es pedirle a nuestra audiencia que nos mande audio. Y eso para mí siempre es muy emocionante. Toma mucho trabajo porque hay que escucharlo todo, hay que organizarlo y a veces no tenemos tiempo, pero hicimos un episodio sobre salud y las mujeres y cómo nos violentan cuando vamos al médico, cuando no nos diagnostican, ¿no? Y entre nosotras somos un equipo que mayormente somos mujeres, estábamos hablando de esto, de nuestras experiencias de nuestras madres, de nuestras hijas, y dijimos, bueno, pidámosle a nuestras oyentes que nos manden sus experiencias, y nos mandaron un montón de audios, emails larguísimos contándonos sus historias. Y claro, esto es como, yo pensaba como, esto es como la sección de comentarios abajo de un artículo, pero ahora los puedes escuchar, ¿no? Y eso es muy, muy poderoso. Y creo que también crea como, no sé, crea una conexión con el oyente, ¿no? O sea, salir en el podcast que escuchas contando tu historia creo que puede ser muy poderoso. Y eso, no sé, creo que es un espacio que el podcast provee que quizás antes era como llamar a la radio y que justo te toque que te... sí. Pero sí, ahora es como más elegante porque sí. Yo quiero salir en el hilo. Mándale un audio. No sé si a mí me causa un poco... A ver, yo estoy muy a favor de la representatividad, creo que es necesario, pero no sé si me causa un poco de conflicto esto porque... o escuchar, ¿no? Porque de pronto pienso que a lo mejor puede ser una visión paternalista, no lo sé, lo pongo aquí, pensar que nuestras herramientas son las herramientas que las otras personas necesitan. Y eso es una cuestión que a lo mejor, o sea, ahorita me estaba dando cuenta de que no sé si a lo mejor Spotify, por ejemplo, el año pasado en México hizo un podcast con mujeres indígenas y se siente muy chido que haya esa representatividad. Yo me pregunto también sobre los impactos y los alcances que tiene, porque tenemos que ser bien conscientes que cuando entramos a una comunidad que tiene usos y costumbres, cuando tú entras, por ejemplo, lo que pasaba o lo que pasa mucho en El Salvador, un caso muy icónico, que hubo un periodista de un medio internacional que llega a una comunidad en El Salvador, contrata un fixer y ese fixer le ayuda a moverse por todos lados, ¿no? Claro que las personas que trabajan en El Salvador a la hora de cuidar sus fuentes son exhaustivas porque saben específicamente que si algo pasa o algo se publica,
puede terminar que eso termine en personas que son asesinadas o demás. Entonces, cuando te vas del sitio. Claro, ¿qué pasa después cuando te vas del sitio después de haber ido, ¿no? Y esta cuestión mucho del extractivismo, de la experiencia, que creo que al final sí nos toca como periodistas preguntarnos qué sentido nos da, ¿no? Estar volteando, o sea, con este afán que yo pienso que es buenísimo tener más representatividad, pero de qué personas o qué voluntades hay, ¿no? Que ya están predispuestas a ser parte y que entonces sí podemos ayudarlas a que su voz tenga mucho más alcance porque ya tienen voz, ¿no? Nosotras no les vamos a dar voz absolutamente. Entonces sí creo mucho en que nuestro trabajo periodístico sí tiene que ir mucho pensando en qué impacto voy a dejar cuando yo me vaya. ¿Esto le va a beneficiar realmente a la comunidad o no? Por el afán de tener más diversidad, no sé, son como cuestiones que yo me pregunto y que dejo aquí en la mesa. Que creo que eso también pasa mucho cuando estás cubriendo conflicto armado. Es muy complicado y darle, lo dijiste perfecto, o sea, no le estás dando voz. Yo solamente quiero que tú me cuentes cómo es que se ve desde allá. Hacerlo desde un escritorio es súper complicado, pero eso es siento que es como la pregunta constante todo el tiempo. Todo el tiempo, o sea, siento que es buenísimo ponerlo en la mesa y creo que eso ayuda también para siempre estar pendientes de eso y tenerlo anotado, eso sí, siempre está ahí. Yo no tendría una respuesta. No, nadie lo tiene. Sí. Yo pensé que no iba a estar de acuerdo con Florencia, pero estuve de acuerdo al final. Me parecía divertido que nos peleáramos, pero porque eso nunca pasa en estos eventos. Pero yo igual creo que más que representatividad, justamente lo que hay que hacer es entregar los medios, ¿no? O sea, como lo que tiene que cambiar no son las fuentes, que están cambiando y es súper positivo, y creo que los 3 podcasts de ustedes son un gran ejemplo de cómo la inclusión de nuevas fuentes es vital, ¿no? La mirada, yo creo que la mirada más como fresca posible sobre la política en Colombia está saliendo de huevos día a día, por dar un ejemplo, pero claro, es hora también de que quienes estén enfrente del micrófono y estén haciendo las preguntas sean otras personas, es a lo que yo me refiero. Y creo que esa es la deuda, ¿no? Sobre todo en países como, en Latinoamérica varía un poco, pero en países como Colombia la comunicación ha sido atacada, ¿no? O sea, ha habido una intención muy clara de las fuentes armadas, de los estados, etcétera, etcétera, de que es mejor que la gente no se hable tanto, ¿no? Es mejor que la gente no se entere tanto. En Colombia incluso yo creo que va más allá, no es como que han destruido los medios de comunicación, es que destruye de comunicación regional, quiero decir de comunicación comunitaria, sino directamente el tejido de comunicación. O sea, ya por hablar te mataban hasta hace muy poco, ¿no? Sí. Por decir que eras liberal te mataban, por decir que eras no sé qué te mataban. Entonces se ha roto de manera muy, muy clara y como un ejercicio muy claro de censura. Se ha arrebatado las máquinas, ¿no? Como las máquinas de hacer comunicación. Si es el podcast o no, de acuerdo, puede que no, pero no la han tenido a su disposición. Entonces yo creo que eso es clave. Pero sí, volviendo a lo de las fuentes, además, yo creo que justamente el hecho del cambio de fuentes significa obligatoriamente algo positivísimo que sucede desde el podcast, que es también el cambio de agendas, ¿no? Es la inclusión de un montón de miradas y de agendas. Para mí, el gran cubrimiento que se hizo, por ejemplo, de los diferentes estallidos sociales en Latinoamérica hace unos 3 o 4 años, se hizo desde el podcast, más que desde la prensa. O sea, ese registro que estaba ahí, donde uno oía a las voces jóvenes de un lado y del otro expresándose, se hizo muy bien desde el podcast porque eran fuentes que estaban ahí, ¿no? Como metidas en las calles y grabando y haciendo las cosas desde donde era el lugar. Entonces creo que es positivo en ese sentido absoluto. Mister, hubiera sido mejor que no estuviéramos de acuerdo. La próxima pregunta va a estar en desacuerdo y ya. No, a mí me encanta lo que dice Florencia también, porque es un poco recordarnos, y esto es como mi opinión, que también es cambiar un poco las expectativas de las formas, ¿no? Un poco es a quienes incluimos como fuente, pero también cuál es nuestra expectativa como periodistas o como productores de cómo queremos que estas personas o estas historias entren en lo que nosotros queremos contar, ¿no? Siempre entramos a las historias con una preconcepción de lo que queremos decir, pero tal vez los protagonistas tienen otras ideas y otras formas de cómo la quieren expresar y tal vez no es como nosotros queremos, y está bien también aceptar eso y aceptar que tal vez un medio con ciertas estructuras no es lo que funciona para ciertas comunidades. Entonces siento que ahí un poco también es como el recordatorio de que hay que estar más abiertos, ¿no? Y creo que el podcast permite un poco eso, porque si estamos cediendo micrófonos, pues ahí hay como
otros espacios, ¿no? Algo que en Perra Nación nos pasó, bueno, y previo a esto, es que creo que sí hay una tendencia muy fuerte a exotizarnos como región, ¿no? O sea, Sí. utilizar todo nuestro bagaje y herencia cultural para exotizar y para explicarnos ante el mundo. En Perra Nación lo que hicimos fue tratar de abordar historias que estaban enfrente de nosotras para explicar justo cómo incluso en esta misma narrativa, les platico el caso, hicimos un episodio sobre la comercialización de la espiritualidad en Tulum. Tulum es un lugar donde llegan las élites mundiales a vivir una vida pues con la playa increíble, el color, todo, ¿no? Y yo fui a un retiro que la dueña era una gringa que había comprado la casa y había encontrado un cenote milenario en su casa. O sea, el valor de su propiedad se fue al cielo. Y ella daba retiros mayas por $6,000 en su propiedad, donde la única persona maya que había en ese lugar era la persona de servicio. No. Entonces, ¿cómo es que está pasando que tenemos historias enfrente de nosotras, pero por la misma exotización, quizá como la violencia, esto, nos estamos dando, no estamos viendo las historias que están enfrente? Esto de Tulum tiene sucediendo desde 2006, con el 2012, el fin del mundo maya se explotó cañoncísimo, miles de europeos viajaron para allá. Y yo sé que, por ejemplo, para mí, siendo periodista, me da un conflicto hablar de algo que ya está sucediendo y que está muy arraigado, porque claro que yo quiero que mis colegas digan, wow, qué gran investigación hiciste, sacaste un dato. Y para muchos colegas yo pienso, a lo mejor, que fue como, ay, esto ya se sabe, ay, esto ya se, o sea, ya, Sí. ¿por qué estás cubriendo eso si... No, Si todo el porque, mundo lo sabe. porque hay generaciones que vienen abajo normalizando que haya personas que están vendiendo terapias por una cantidad enorme de dinero y diciendo que son mayas, ¿no? Y eso es como, ahí están las historias que a lo mejor tenemos que cubrir más, ¿no? Una de las historias que también hicimos, por ejemplo, fue cómo hay en México venden tenis pirata, ¿no? O tenis clones. Entonces, mi compañero se cuestionó cómo llegan esos tenis clones a los mercados de México, que es en Tepito, o sea, es la capital del tenis clon. Claro, van a entrevistar a mexicanos que ni tienen idea de chino y se van a China con un traductor medio sabiendo, y es un tepiteño en China medio hablando. O sea, claro que hay una historia fascinante ahí que no tiene que ver con, ay, cuánto impacta al PIB el hecho de que haya tenis clones, o sea, no. ¿Cuánto impacta Adidas? Que haya O sea, no, pero claro que te está contando realmente la cultura, la calle que se vive y está enfrente de nuestros ojos todo el tiempo. Yo creo que ya que estás diciendo eso, hubo un parangón impresionante cuando fue el estallido social, bueno, que hubo 4 o 5 años en varias partes del continente, pero en Colombia se centró puntualmente en una ciudad que se llama Cali, que queda en el suroccidente. Yo vivía en Cali un año antes de que ocurriera, me volví a Bogotá, bueno. Cuando empieza esto, pero es un estallido, o sea, la policía asesinaba a personas en los enfrentamientos que tenían con los manifestantes, digamos, las tasas ahorita de impunidad son altísimas, pero lo más curioso que me parecía era que mis demás colegas decían, no puedo creer que en Cali esto esté sucediendo, y era como, ¿qué? O sea, llevamos años y no es la silla vacía, ¿no? Era los canales regionales, los mismos periodistas locales diciendo, en Cali hay una desigualdad tremenda, Cali es la capital afro del Pacífico y nunca ha tenido un alcalde afro, si acaso uno, y lo destituyeron, hay un racismo enorme. Yo siento que con los estallidos sociales sí nos hemos tenido como periodistas también a empezar a contarnos historias difíciles, o sea, y conversaciones difíciles, conversaciones que, por ejemplo, en Colombia yo escuché hasta hace muy poco, estoy hablando unos 5 o 6 años, que decían, bueno, lo bueno es que en Colombia no somos racistas, ¿perdón? O sea,
Por supuesto que sí, y faltó que llegara una vicepresidenta afro para recordarnos lo racistas que hemos sido racistas como colombianos, como nación, durante toda nuestra historia. Y siento que, digamos, bueno, el estallido social en Colombia todavía tiene sus derivaciones, pero siento que en muchas partes del continente eso pasó, y esas cosas que vienen de abajo, que fueron movimientos sociales que impulsaron estas manifestaciones que tumbaron gobiernos, o sea, como en Puerto Rico, sí nos hicieron dar cuenta de eso que tú decías, y era como, pero ¿para qué vas a contar eso si todo el mundo lo sabe? Todo el mundo lo sabe, mira que nos está mostrando, y ahí eso fue una bofetada. Claro. Y creo que ahí sí nos salimos del lugar común, pero con toda. Total, todas esas historias que teníamos al frente nuestro, pero que habíamos normalizado. Y con eso quiero llevar a una de nuestras últimas preguntas, porque se nos está acabando el tiempo. Es, hablando de esto, de qué historias tenemos frente a nuestros ojos, ¿no? Cómo salirnos de los lugares comunes. ¿Qué historias les hubiesen gustado a ustedes escuchar cuando ustedes eran periodistas jóvenes? O bueno, no estoy diciendo que somos viejos, pero digo, como cuando cuando estaban formando sus identidades políticas, sus visiones del mundo, ¿qué historias les hubiese gustado escuchar sobre su región o su país? Alejo, si quieres empieza. Es que te he dejado de último, Yo voy a volver sobre la idea del podcast como un lugar de registro y de registro emocional y de un archivo para entender y para volver. Y yo me encuentro a mí mismo volviendo mucho sobre los podcasts. Parte 1 de mi respuesta. Parte 2 de mi respuesta. A mí me enloqueció lo que pasó con esa coincidencia entre lo que hicieron de Bukele y lo de Milei. Y de ver de nuevo como esas coincidencias y ver cómo ese país se iba armando, ¿no? Como esa región se iba armando en unos temas además muy específicos, ¿no? No son explicaciones políticas clásicas para explicar a este par de personajes y a todos los que lo rodean, sino que además coinciden unas masculinidades tóxicas, además coinciden unas niñeces muy particulares, ¿no? Y como decía, va a ser muy emocionante volver a eso cuando estemos rodeados de Mileis y Bukeles. Ahora pienso que me encantaría haber tenido un gran perfil de Uribe en Colombia, de su niñez. Para que no sepa quién es Uribe, no se los voy a resumir. Voy a decir que fue fatal. Presidente de Colombia, que fue fatal. Voy a decirlo, para ser profundo en mi respuesta, estuvo terrible el tipo. Un perfil de eso creo que nos hubiera avanzado un montón en una discusión que nos demoramos en entender. Nos demoramos 8 años. 8 años en entender lo que estaba pasando con el tipo y que probablemente estaba en eso, ¿no? En unas niñeces maltratadas, en una masculinidad mal resuelta y tóxica, en una visión sobre el dinero y sobre el poder, que estamos a tiempo. Deberíamos hacer una alianza, ahorita hablamos, para hacer el gran perfil de Uribe. Vamos. De Uribe Vélez. Que esa fue la pregunta más difícil, la verdad, porque me tocaba irme como, y dijiste chiquitos en el mail, entonces yo decía, nos vamos al 90. Yo fui niña en los 90 y yo tenía había dos formas de ser mujer, ser femenina en los 90 en Colombia. Eras o presentadora, que habías llegado ahí porque habías sido reina de belleza, o eras actriz, protagonista de novela, de una historia súper romantizada y que habías llegado ahí porque habías sido reina de belleza. Los reinados en Colombia eran todo un tema. Y yo creo que a mí me hubiera gustado, y ese tipo de cosas pues te marcan la forma en que tú entras al mundo, que entras a la universidad, que tratas de abrir tu mente, que te presentas a tu primer trabajo, ese tipo de cosas. A mí me hubiera gustado tener otro tipo de identidad de mujer que resuelve. Por eso me encantan como las generaciones que están viniendo después de nosotras, y es eso, que tienen una formación afortunadamente como de otro tipo de liderazgos, y eso yo creo que me hubiera gustado más. De acuerdo. Yo volviendo a lo histórico, también pensé en eso, que de adolescente, o sea, yo crecí escuchando, bueno, mi abuelo que era republicano español y se fueron a Uruguay después de la Guerra Civil porque ya no podía estar aquí, y mi padre en Uruguay como dirigente sindical, ¿no? Como mucho activismo, pero era como lo que ellos me contaban y lo que podía leer,
y quizás ver algún documental antiguo. Pero ahora existen podcasts y episodios de Radio Ambulante, por ejemplo, que hablan sobre estas dictaduras militares y el impacto que siguen teniendo. Yo me di cuenta de ese impacto viviendo en Chile, que yo pensaba como, bueno, no, la gente ya debe haber superado. No. Y encontrarme con gente como de mi edad que todavía pensaba que la dictadura fue buena idea. Entonces sí, me hubiese encantado como tener algo en mi adolescencia, especialmente en esa edad que te estás como formando y te interesa de repente la historia y la política y como, no sé, uno como que es más activista, yo creo, cuando es más joven. Me hubiese encantado tener archivo sonoro de eso a los 15, 16, ¿no? Cuando estaba como tratando de entender un poco mi historia familiar y lo que pasaba a mi alrededor que seguía afectando. Yo quería hacer como una puntualización de algo y voy a llegar a esa respuesta, pero ayer estábamos platicando de cómo el soft es el nuevo hard, ¿no? O sea, cómo los temas que a lo mejor antes nos ponían a las mujeres a cubrir en las revistas y que eran temas muy soft, ¿no? Como se llama, y que cuando yo estaba en la universidad era, no quieres cubrir temas soft, quieres ser hard y súper inteligente y tal. Yo creo que llega un momento donde nos empezamos a replantear que el soft es el nuevo hard, porque hay elementos para poder entender las cosas de la cultura popular con mucho rigor, ¿no? Y esto no quiero que se me tome a mal como de que, ay, nada más vamos a hablar de temas, pues, banales. No. Cubramos con rigor los temas banales y de esa forma vamos a volver, pienso, a ser relevantes para la audiencia, ¿no? Porque si nos han puesto un poco la espalda a los medios tradicionales y a los medios, es por eso, porque se han olvidado de qué cosas son lo que les importa a las personas de a pie. Quiero contarles uno de los episodios de Perra Nación, era sobre, alguien vio sobre el Dr. Simi que empezaban a lanzar muñecos en los escenarios de música. Bueno, en México es de cuenta que hay una figura que se llama Dr. Simi, que es de una farmacia, y después de la pandemia en 2020 alguien aventó un muñeco del Dr. Simi a uno de los escenarios. A partir de eso empezaron a todos los artistas de música a aventarles Dr. Simi, y para mí era como, ¿por qué alguien está lanzando la botarga de o el muñeco de una farmacia a los escenarios de música? Y me planteo si esto es en verdad una estrategia de marketing. Cuento la historia de cómo empiezan a lanzar el muñeco del Dr. Simi en los escenarios, pero mi carta detrás es explicar cómo los consultorios de farmacia adyacente del Dr. Simi están privatizando la salud en México. Toma, la gente no se esperaba que yo le iba a sacar de que, güey, ahí te va una serie de recomendaciones de cómo no podemos acercarnos a la privatización del sistema de salud en México, pero cómo al mismo tiempo estas farmacias sí están solucionando un montón de necesidades del país. Entonces, creo que para mí, por ejemplo, el podcast o que me encantaría eventualmente hacer tiene que ver con los sindicatos, ¿no? O sea, para mí yo crecí como en un momento en México, los sindicatos es una relación complicadísima desde la postura de los empresarios y siempre ha sido como un tema muy complicado de entender, pero ¿cómo podríamos contar esa historia tan densa de una forma más soft, más que le apele a la gente, sobre todo cuando estamos hablando de que los centennials son esa generación de cristal que ya no aguantan tener jefes que son de cierta forma? Entonces creo que llega en un momento, o podría llegar en un momento adecuado para decir, replanteemos cómo han sido las relaciones patronales laborales, pero que sea una historia que le llegue a la gente más joven, ¿no? Bien, gracias. Y vamos a cerrar con una pregunta flash, así que vamos a recomendar podcast. Quería preguntarles, ¿qué podcast les han enseñado a ustedes otra cara de Latinoamérica? Entonces, vamos así, ya con eso cerramos. Yo voy a mencionar Lo que quieren las pibas, que es sobre desapariciones de adolescentes
en una villa en Buenos Aires. Buenísimo. Silvia me quitó lo que quiere las pibas, de real, pero traía dos. El otro que yo recomendaría es ¿Quién mató a Ana Cook? Sobre la investigación periodística durante 5 años, sobre la muerte de una DJ en Chile. Yo quiero recomendar La depresión momposina, que aunque no lo pude terminar porque me dio mucha ansiedad, pienso que porque habla sobre salud mental, sobre drogas, festivales, etcétera, me cambió la idea de entender cómo se puede contar una historia. Entonces sí, La depresión momposina. Yo no traía respuesta flash. La traía Momposina. Momposina. Yo no traía respuesta flash, entonces los voy a cambiar como flash. En vez de recomendar un podcast que además está acá presente, que es Las Raras, entonces pues vayan a verlo. Recomendaría un capítulo que a mí me encanta, que se llama Ana y el Sexting, que creo que tiene como una combinación tremenda de un montón de cosas, de una historia muy bien reporteada, pero además un ejercicio de audio profundo. Entonces ese, por decir algo, porque además creo que nos hicimos la promesa de no decir radioambulante, que es la respuesta que todo. Claro, sí. Bueno, yo les recomiendo Radio Ambulante, Lilo, Huevos Revueltos con Política, Perra Nación y La Liga contra el Silencio, que todos aquí hacen trabajos increíbles para sacar a Latinoamérica de esos lugares comunes y contarlas desde otras miradas. Entonces, gracias a todas, todos y a ustedes también por escuchar y estar acá. Gracias. Gracias.